Mis hermanos, buenos días. Que la gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Gracias al Señor, estamos nuevamente reunidos para la meditación de su palabra, para que oremos, para que nos encontremos con Él. Así que vamos a ir a la reflexión del libro de Isaías. Estamos meditando sobre este libro y hoy llegamos al capítulo 24. Isaías capítulo 24, y permítame dar una lectura correspondiente al día de hoy. Dice la palabra de Dios, el título que aparece allí, el que le han colocado, es el juicio de Jehová sobre la tierra. Yo le llamaría el carácter del juicio de Dios. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 24. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, hacia su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran. Cesó la alegría del arpa. No beberán vino con cantar, la sidra no les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. El clamor es por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta, porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como olivo sacudido, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar sea nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de en medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá y nunca más se levantará.
Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Amén. Dice el Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Señor, hoy nos acercamos a tu palabra nuevamente, a tu consejo. Y Señor, queremos hallarla porque sabemos que en ella hay ganancia. Una ganancia que es mejor que cualquier otra cosa que existe en este mundo. Y como sabemos que es más preciosa que las piedras preciosas, Señor, permítenos estar en esta palabra hoy, meditar en ella y hallar valor, y hallar el valor y las riquezas de tu consejo, de tu sabiduría para nosotros, Señor. Enriquécenos, prospéranos, Señor, en tu voluntad, en tu conocimiento, en el bien que hay en tu corazón, y ayúdanos a vivir confiadamente en ello. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hoy entonces encontramos aquí palabras de juicio que vienen sobre la tierra, el carácter del juicio de Dios. Y vemos entonces en el versículo 1 al versículo 3 el carácter del juicio del Señor. Dice: he aquí que Jehová vacía la tierra. Y aquí entonces Isaías nos invita a contemplar la escena del juicio de Dios. Vemos un juicio universal, el juicio del Señor, el cumplimiento del tiempo, cuando se manifieste la ira del Señor. Y dice que será tan grande este tiempo, este día, que sucederá así como al pueblo, también sucederá a todos, al sacerdote, como al siervo, como así a su amo. Y en estas comparaciones, Isaías muestra una alta posición en la vida: sacerdote, amo, vendedor. Y dice que no los protegerá de los juicios del Señor. De la misma manera, nos muestra una baja posición en la vida el que toma prestado, el deudor. Y también dice que también protegerá a nadie. Cuando llegue el juicio del Señor, será total en su alcance. No importa, mis hermanos, en qué posición usted se encuentre. Será igual para uno que para el otro, que para el rico, que para el pobre, que para el grande, que para el pequeño. Porque hay razones que prevalecen sobre los hombres, sobre sus posiciones. Por eso encontramos en el versículo 4 a 6 razones del juicio de Dios.
Y empieza diciendo que se destruyó, que cayó la tierra, que la tierra enfermó. ¿Por qué se lamenta la tierra? Porque la tierra será terriblemente afligida por los juicios del Señor. En Apocalipsis capítulo 8, versículos 7 al 3, usted puede encontrar gran parte de ese carácter, de ese juicio de Dios. Desde allí, el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Aquí se describen el terrible efecto de los juicios del Señor sobre la tierra. Pero la pregunta ¿es esto culpa de Dios? ¿Acaso Dios odia a la tierra? Todos debemos saber, de acuerdo a la palabra de Dios, que no es así, que esta es la culpa del hombre, porque dice allí: la tierra se contaminó bajo sus moradores. El hombre ha contaminado la tierra con su pecado y la gran iniquidad que hay en sus corazones, por lo que la tierra también debe soportar parte del juicio, del justo juicio de Dios. En este sentido, lo más ecológicamente responsable que alguien podría hacer es honrar al Señor, caminar bien con Él y en obediencia a Él. Así que este pasaje es un buen recordatorio del principio de que Dios es más grande que su creación. La Biblia nunca enseña, mis hermanos, la idea de la nueva era de que Dios está ligado de alguna manera a lo que Él ha creado. Dios es aparte de su creación, y cuando caiga la tierra, cuando caiga el mundo, el Señor Dios permanecerá inmutable. Dios sigue siendo el mismo. Dios es el Creador, el Todopoderoso. Otras razones de este juicio, dice allí, porque traspasaron las leyes. Y la idea de traspasar es traspasar la línea que Dios ha establecido. Dios ha establecido límites para nosotros, pero muchos de nosotros no queremos ver o respetar los límites de Dios. La transgresión es el espíritu de nuestra época. Vemos esto en los lemas de las campañas publicitarias nacionales en décadas pasadas, donde dicen: nada es tabú, rompe todas las reglas, no conocer fronteras, relájate, no hay reglas aquí, deja las inhibiciones, encuentra tu propio camino.
Todos somos hedonistas y queremos hacer lo que se sienta bien. Eso es lo que nos hace humanos, viviendo sin fronteras. Solo hazlo. En eso encontramos los anuncios del mundo incitándonos, moviéndonos a romper y a traspasar la línea que Dios ha puesto. La idea constante es que no tienes que respetar los límites de Dios porque puedes hacer los tuyos propios y vivir según ellos. Así que entonces es fácil llegar a la siguiente razón cuando dicen falsearon el derecho. La palabra hebrea para derecho, la que encontramos aquí en Isaías es Torah, que a menudo significa la ley de Dios y la palabra de Dios. La humanidad está lista para el juicio porque falsearon la palabra de Dios en algo más ligero, en algo más aceptable, es lo que nos dice aquí la misma palabra. La humanidad, mis hermanos, ha cambiado la palabra de Dios reemplazándola por sustitutos o transformándola en algo más adecuado a su gusto. Cada vez que un predicador le resta importancia al evangelio, cada vez que un político distorsiona las escrituras para ascender en las encuestas de opinión, cada vez que un consejero distorsiona el contexto de la palabra de Dios para que se ajuste a una loca teoría psicológica, han falseado el derecho y están listos para el juicio. La pregunta aquí es, mis hermanos, ¿usted ha falseado el derecho? ¿Ha falseado la palabra de Dios en su vida? ¿Ha falseado la palabra de Dios entendiendo el significado, pero en la aplicación siendo otra? A estas cosas son las que debemos enfrentarnos algún día. Y esto lleva a algo más todavía, a otra razón que se une en contra, como para juicio, porque quebrantaron el pacto sempiterno. Dios ha hecho un pacto con el hombre y el hombre le ha vuelto la espalda al pacto. En lugar de recibir el pacto sempiterno, el hombre quiere hacer su propio camino con Dios. Y miren, mis hermanos, todas las veces y todas las intenciones que el Señor ha hecho pacto, porque ha querido estar en comunión, en unidad con el hombre, establecer una relación con el hombre. Y por eso Dios hizo el pacto con la humanidad después del diluvio, de no volver a juzgar por agua, y a este se le llama también pacto perpetuo, Génesis 9:16. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. El pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia se llama pacto perpetuo. También usted lo puede ver en Génesis 17:7 y Génesis 13:19. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. El pacto que Dios hizo con Israel y el sacerdocio se llama pacto perpetuo, Levítico 24:8. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. El pacto que Dios hizo con David para traer al Mesías de su linaje se llama pacto perpetuo, segunda de Samuel 23:5. El nuevo pacto se llama pacto eterno, tanto proféticamente como después de su institución.
Y aquí encontramos Hebreos 13:20 para finalizar. También puede consultar Jeremías 32:40, pero aquí en Hebreos 13:20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿No está viendo usted, mi hermano? Lo que Dios hace, la fidelidad de Dios, el anhelo de Dios todo el tiempo, el propósito de Dios entre los hombres. Y ahora la pregunta es, ¿usted se encuentra en ese pacto? En el pacto de Dios, el pacto eterno, el pacto perpetuo, el pacto firme, la palabra de Dios, para guardarlo, para seguirlo, para amarlo, adorar a Dios, para ser leal a Él, para trabajar en Él. A esto nos invita hoy el texto, a que meditemos cómo estamos asumiendo el pacto de Dios en nosotros. Por eso dice que la maldición consumió la tierra. Hay una razón para esta maldición: el rechazo repetido y endurecido de Dios por parte del hombre, que traerá el juicio final. Mis hermanos, el hombre ha transgredido las leyes, quebrantado los estatutos y quebrantado el pacto. Y esas son las palabras que encontramos, que encajan perfectamente en Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32, donde dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas, hechas, de modo que no tienen excusa. Y así continúa el texto. Usted puede seguir leyéndolo y meditando en él, que se ajusta perfectamente a las palabras de Isaías, que se ajusta perfectamente a las advertencias de Dios en los pactos, que se ajusta perfectamente a lo que Dios le dijo al hombre que traería sobre su vida si desobedecía su palabra: muerte. Es el pacto que encontramos, la palabra de Dios, en el mismo jardín de Edén. Ciertamente el hombre morirá si comiere del otro árbol. Y ciertamente el hombre comió, y el hombre trajo muerte para su vida, cuando el pecado entró al mundo. Y esto traerá las consecuencias del juicio de Dios. Así que vemos la escena del juicio, los versículos 7 al versículo 13, donde dice que gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cuando venga este juicio, no habrá más fiesta como de costumbre. Los días para estar comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, que pronuncia Mateo 24:38, son aspectos, son estilos de vida del hombre antes del juicio de Dios. Por eso cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Durante el juicio de Dios traerá destrucción por todas partes. El juicio será tan completo que las ciudades parecerán olivos desnudos, como olivo sacudido, y como vides despojadas de todo,
como robustos después de la vendimia, dice. Pero vemos algo en el versículo 14 al 16, que la gloria de Dios y la aflicción del hombre están ahí, en un mismo escenario. Estos alzarán su voz, dice, y cantarán. Miren mis hermanos que incluso en medio del juicio, Dios tiene a los suyos que lo alabarán. Dios removerá, Dios traerá juicio a todo el mundo, pero los que lleguen a confiar en Jesús durante estos juicios lo alabarán, cantarán a Él, estarán de pie ante el Señor. Esta escena la podemos ver en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 14. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los santos de Dios de antes, los santos de Dios de ahora, los santos de Dios en el cielo y los santos de Dios en la tierra, todos se unen para cantarle a Dios. Y aquí está la gloria al justo. Alaban a Dios porque incluso en sus juicios, o quizás especialmente en sus juicios, el Señor muestra su grandeza y muestra su gloria. Los piadosos pueden ver la bondad, la grandeza y la gloria de Dios incluso en el juicio, incluso cuando los prevaricadores han prevaricado y han prevaricado con prevaricación de desleales. Mis hermanos, solamente hay una voz, un canto que sale de los justos, de los hijos de Dios, y es gloria. Gloria a Dios, soliteo gloria. Solo la gloria a Dios en todas las cosas, en medio del mismo juicio. Los santos de Dios cantarán y alabarán y darán la gloria a su Dios. Así que vemos el carácter del juicio de Dios. Es lo que vemos aquí en los versículos 17 al 18. Y por eso está la advertencia que de forma poética, pero también como advertencia, dice el profeta: oh moradores de la tierra. Los libros, la palabra de Dios, Apocalipsis, describen parte de este juicio y hace referencia constante a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3, 10, Apocalipsis 6, 10, Apocalipsis 11, 10, Apocalipsis 13, 12 y 13, 14. Y esto es un contraste con aquellos que ya están en el Señor, quien tiene la confianza en Dios, quienes
están en la tierra y cantan y alaban, y quienes están sentados en los lugares celestiales, como dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora en este escenario, pregúntese usted, no sabemos si estaremos vivos para cuando esto suceda. No sabemos si estaremos aquí en la tierra o habremos partido ya. No sabemos en qué lugar estemos, pero la pregunta es, ¿en qué condición seremos encontrados en el día del juicio? ¿Estaremos juntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales, alabando al Cordero, al Hijo de Dios? ¿O estaremos en la tierra glorificando a Dios? Esto es lo que donde nos debe llevar esta palabra de Dios. Porque es justo que todo discípulo de Jesucristo se pregunte dónde se va a sentar y dónde va a vivir. Si es un morador de la tierra o si es quien se sienta con Jesús en lugares celestiales. Pero en cualquiera de esos dos lados estamos en Cristo Jesús. Estamos en su voluntad y estamos en la palabra de Dios que permanece y que vive en nosotros. Esto es lo que nosotros debemos pensar si el juicio de Dios llegara hoy. Porque en otras palabras, cuando se habla del juicio, nos habla que es terror, que es foso y que es rec. En pocas palabras, nos dice que el juicio del Señor es ineludible. Porque si escapa del terror, caerá al foso. Y si escapa del foso, caerá en la red. El juicio de Dios tiene suficientes planes de respaldo para atrapar a todos. Y la única forma de escapar del juicio de Dios es satisfacerlo. Y el único lugar donde se satisfizo el juicio de Dios fue en la cruz del Hijo de Dios. Mis hermanos, no hay forma de escapar del juicio de Dios. No hay manera de que usted diga voy a correr del terror, porque caerá en ese foso. No hay manera de escapar del juicio de Dios, porque si evita el mismo foso, le está esperando la red del juicio de Dios. En este sentido, no hay forma de escapar del juicio y de la presencia sublime y poderosa, justa, clara y santa de Dios. Por eso es importante saber en qué lugar nos encontramos nosotros. La intensidad del juicio de Dios lo alcanza todo, mis hermanos. Esto es lo que nos dice el versículo 19 al 20, donde dice que será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. Y la Biblia describe este juicio. Y la Biblia menciona específicamente un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Por eso no es de extrañar que Isaías diga, temblará la tierra como un ebrio. También el juicio de Dios, así como lo alcanza todo, alcanzará a todos, mis hermanos, versículo 21 al 23. Jehová castigará, Dios castigará al ejército de los cielos en lo alto. Y uno de los aspectos más frustrantes de la vida es ver a los ricos, a los poderosos y malvados escapar de las consecuencias presentes de su pecado. Usted los ve que andan victoriosos
en todo lo que hacen. Y parece que en todo les va bien. Usted los ve. Y a veces usted hasta piensa, ¿y por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Recuerde Romanos capítulo 1 y vuélvalo a leer. Hay un juicio esperando. Hay un juicio que caerá. Su gran juicio vendrá y nadie podrá contratar a un abogado de alto precio para escapar del juicio, ni podrá sobornar a un político para salir del problema sin ser dañado. Nadie podrá llamar a su manager. Nadie podrá llamar a sus asesores. Nadie podrá decir, de esta me voy a librar. El juicio de Dios será inminente. Es importante ver que aún los mismos ángeles que están en lo alto, aquellos que traspasaron la línea de Dios, serán juzgados al final de los tiempos y serán encarcelados en el abismo hasta la rebelión final. Serán todos llevados al juicio de Dios. La nueva versión internacional traduce ejércitos de los cielos en lo alto como los poderes celestiales en el cielo. Mis hermanos, la tierra alcanza, el juicio de Dios alcanza a todos, porque Dios es un Dios santo, recto y justo, y donde Él está, el juicio de Dios llega para aquellos que se han rebelado en contra de Él. Los reyes de la tierra sobre la tierra serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra. En el juicio de Dios, en ese estado la tierra, en esta tierra no les comprará nada. Poéticamente hablando, incluso la luna será deshonrada y el sol avergonzado. Toda la creación sufrirá. Ningún grado de grandeza terrenal ayudará al hombre en ese día. Y ningún grado de grandeza celestial ayudará a un ser angelical en ese día. Nada. Nadie se podrá cubrir de su nombre, de su apellido, de sus títulos, de sus riquezas, de sus dominios, de sus posesiones. Nada servirá. El juicio será igual para todos. Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos, sea glorioso. Y la promesa que al final de todo esto, Dios marcará el reinado eterno con aquellos que estarán con Él en la tierra, en el monte de Sión y en Jerusalén. Toda la creación, la iglesia presente. Así que el propósito de Dios, mis hermanos, en el día del juicio no es simplemente la venganza o el resentimiento, es traer un mundo nuevo y glorioso. A esta esperanza es que somos llamados todos, mis hermanos. A esta esperanza la cual nosotros vivimos y debemos estar viviendo todo el tiempo. Con la tranquilidad que al saber que estamos en Cristo Jesús, estamos protegidos de este juicio. Somos salvos de la ira de Dios. Experimentamos la gracia, salvación y la esperanza de un mundo en el cual reine nuestro glorioso Señor, la paz de Él sobre la tierra, y todos aquellos que esperaron en Él obtengan todas las promesas que están reservadas solamente para los hijos de Dios. Pregúntese usted si usted es uno de ellos que espera no el juicio de Dios, sino las promesas de Dios. Si usted es aquel que vive no solo en lo que este mundo determina,
sino en la palabra de Dios, en el consejo de Dios. Que sea realmente esa la riqueza a la cual nosotros podamos trabajar todos los días. La riqueza que hayamos alcanzado, amasado, levantado y habiendo dado fruto en el Señor. Que esa sea la labor de todos los días en cada uno de nosotros. Es la súplica de esta oración, la invitación hoy, para que lo haga usted así, en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Amén. Padre Celestial, Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias te damos, Señor, por conocer nuestras mentes y nuestros corazones hacia ti, Señor. Vemos tu palabra y vemos la verdad y podemos deleitarnos en ella, Señor. Y podemos darte la gloria, Señor, en todo, en medio del juicio, en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, en medio de toda circunstancia. Tú eres digno de la gloria de tus hijos. Y, Señor, vemos estas palabras de juicio. Y lo que hay en nuestro corazón es el anhelo de que sea pronto, Señor. De que sea pronto, Señor, que Cristo Jesús vuelva pronto. Maranata, que Cristo Jesús esté en la tierra, que llegue y esté con su pueblo. Que ese juicio venga pronto, Señor. Porque en ese juicio los hijos de Dios cantarán, se alegrarán, te alabarán y estarán juntos a ti por siempre. Bendito sea tu nombre, tu palabra, tu consejo y tu pacto eterno que está en los hijos llamados a salvación. Ayúdanos a vivir dignos de estas promesas, digno de tus palabras, digno del pacto y digno de tu ley. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.